costo que tuviste que pagar, Señor Jesús, allá en esa cruz, por mi pecado, por mi maldad, por mi rebelión, por todo lo que soy, Señor. Tú te entregaste, te humillaste por mí, Dios. ¿Cómo yo puedo entender eso, Señor? Que a bien tuviste, Señor, siendo tu Dios mismo, humillarte, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios, eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios, eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios, eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Solo nos queda decirte gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias por escogernos. Gracias, Dios, por amarnos primero. Gracias por sacarnos, Señor, de la vida que vivíamos, Señor. Gracias, Dios, por llevarnos al arrepentimiento genuino, Señor, porque eso solo proviene de ti, Dios. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por regalarnos tu perdón gratuitamente. Nos lo diste, Señor, por tu gracia, Señor, sin merecer absolutamente nada. Lo diste todo, Señor, tu vida misma. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Salvador. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Buenos días, queridas mujeres. Hoy vamos a estudiar un tema supremamente importante en la vida de todo aquel que quiere y desea tener una relación con nuestro amado Dios. Pero antes de ver el tema y desarrollarlo, quiero que por favor me acompañen en una oración. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que tú haces a favor nuestro, Señor. Quiero en esta mañana pedir tu santa dirección, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú encarnando en la vida de cada uno, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en la vida de cada uno, Señor. Que la palabra que hoy vamos a estudiar penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por todas las mujeres que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Que tú nos bendigas grandemente con el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres, el tema de este estudio es el costo del perdón. Pero para desarrollar este tema, quiero que empecemos a definir cada palabra de este título, del costo del perdón. El costo, esta es una palabra que viene del latín constare y significa lo que hay que pagar para obtener algo. Luego, la palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar o dar para o dejar ir. En griego, perdón traduce liberación. Entonces, la palabra perdón es dejar en libertad a la persona que te ofendió. Es llevar a la acción la práctica del perdón. Cuando ejercitamos el perdón, soltamos a quienes nos han ofendido y nos han hecho mal. El perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos negativos hacia aquellas personas que nos han hecho algún daño o nos han hecho algún mal. Es también renunciar ante todo a ese deseo de venganza. El perdón que Dios nos ha dado es la base para que perdonemos a los demás. Dios nos perdonó y su perdón tuvo un costo muy alto, la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza la he dividido en 2 puntos principales. El primer punto, el costo del perdón de Dios. Y el segundo punto, el costo del perdón que Dios demanda del hombre. Vamos ahora a desarrollar el primer punto. El costo del perdón de Dios. Isaías 53, 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por todo lo que él cargó, que nos tocaba cargar a nosotros, fuimos curadas. El perdón a nosotras no nos ha costado nada, no nos costó nada, pero más a Dios le costó todo. El costo del perdón de Dios lleva a su Hijo a sufrir nuestros dolores, y su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, y lo llevó a derramar su sangre gota a gota por nuestro pecado. ¡Qué agonía! ¡Qué dolor! Todo este dolor y sufrimiento era lo que tú y yo merecíamos, cada una de nosotras, por nuestra forma equivocada de actuar, por nuestra forma equivocada de pensar. La rebelión es el elemento primario en todo pecado humano, porque la rebelión es ir en contra de los principios de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pues esta rebelión está ligada a nuestro corazón. Todos los seres humanos nos hemos rebelado contra Dios y nos oponemos a sus ordenanzas. El Señor Jesús pagó por nuestra maldad y pagó y cargó con todo lo que nosotras merecíamos por habernos salido de su voluntad. El costo del perdón de Dios muestra su amor, ese amor incalculable. Y lo vemos en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es la base del perdón. Y Él quiere que nosotros vivamos de su amor, que nosotros aprendamos a amarnos. También nos dice en Nehemías 9, 16 y 17, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos.
Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ay, qué amor tan hermoso. No los abandonaste a pesar de que endurecieron su corazón, su razón la endurecieron. Pero tú eres un Dios clemente, piadoso, y los has perdonado como nos has perdonado a nosotros, Señor. Gracias, mi papito Dios, por ese perdón tan hermoso, tan costoso y tan doloroso. El amor es la base del perdón. Dios es amor y por amor a ti y a mí y a toda esta humanidad, Él nos ha perdonado. Y Él perdona a aquel que quiere rendirse a Él y pedirle perdón. Él es quien nos busca. Él no es el que nos brinda su amor y su perdón. Nosotras no lo buscamos a Él. Él nos buscó primero. Él nos amó primero. Su amor y perdón nos lo da gratuitamente. No nos pide nada a cambio. Su amor lo encontramos en Juan 3:16, que es la prueba más grande de amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de su amor fue su Hijo Jesucristo, quien murió para salvarnos. Él fue la entrega de amor, pagó un costo muy alto y muy doloroso. Fue el perdón más sacrificial, el amor más sacrificial, el justo por los injustos. Vemos también que el costo del perdón de Dios muestra su misericordia. En Daniel 9:11 dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Está en Dios el tener misericordia y perdonarnos. Jehová perdona nuestra iniquidad, que es la falta de integridad y de honestidad y justicia. El Señor perdona todo, y el profeta, él oraba a Dios y pedía por Israel, por haberse apartado, por no obedecer su voz. ¿Cuántas veces nos hemos apartado por no obedecer la voz de Dios, por no escucharla? Está en su palabra, pero no la queremos escuchar. Preferimos escuchar lo que queremos, pero no lo que dice Dios en su palabra. Y esto es pecado. Es pecado porque pecamos contra Dios, hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Está en Dios el tener misericordia y perdonarnos. Jehová perdona nuestra iniquidad. El Señor nos perdona por su gracia, no porque lo merezcamos, ni por méritos propios. En este pasaje vemos el profeta Daniel reconociendo la grandeza y de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Reconocía el pecado de Israel y le oraba a Dios por ellos, por no haber oído su voz. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos busca. Él no quiere que seamos necios ni insensatos, ni que cerremos nuestro corazón a Él. Él quiere que nosotros oigamos su palabra para hacer su voluntad, porque los caminos de Dios son perfectos para nosotros, mientras que el camino del hombre es muerte y perdición. Pero Dios es grande en misericordia y extiende su amor y su perdón para todo aquel que lo quiera tener. Señora, que está escuchando este mensaje, si tú lo quieres tener, no es más sino que lo pidas y lo tendrás.
Dios nos da su perdón y su perdón es completo. ¿Saben? Cuando Dios nos da algo, nos lo da completo, nos lo da en suficiencia. Dios es suficiente y nos dio su perdón y su amor completo. En Miqueas 7, 18, 19 dice el Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es completo su perdón, porque nunca más se acordará de nuestro pecado. Qué perdón tan perfecto, qué amor tan grande, tan sublime, el amor de Dios y el perdón de Dios. En Hebreos 8:12 también nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La sangre de Cristo es de un valor infinito, incalculable. Su amor y su perdón es suficiente para purificar toda nuestra humanidad de nuestros pecados. Pero claro está, este poder es solo aplicable a aquellos que acuden a Él por fe. Dios quiere que vivamos una vida seguras en su perdón y en su amor. El segundo punto por desarrollar es el costo del perdón que Dios demanda del hombre. El perdón es la esencia de la fe cristiana. Dios nos perdona y desea que vivamos una vida que refleje su perdón. Esto lo podemos hacer viviendo solamente con un corazón perdonador. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él incluyó palabras perdonadoras, y lo vemos en Mateo 6:12. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios demanda del hombre que perdonemos como Él nos ha perdonado. Este es el costo del perdón para el hombre. Para todos los que estamos aprendiendo, para todos los que estamos escuchando esta enseñanza, Dios quiere que perdonemos como Él nos perdonó. Que perdonemos las deudas, las ofensas de aquellas personas que nos han lastimado. Cargar la ofensa es duro. Debemos admitir que perdonar no es fácil, porque es un proceso doloroso. Pero Dios lo padeció todo. Él cargó con tus pecados, con los míos. Cada azote que fue dado fue por ti y por mí. A Él también le dolió, pero Él lo dio todo por amor a nosotros. Entonces, no es una excusa para nosotros decir que no podemos perdonar. Él, acordémonos que en este proceso, Él se compadece de nosotros y no nos deja solas. Él nos acompaña y nos ayuda en todo este proceso. El costo del perdón de Dios demanda del hombre también que seamos benignos. Vamos a leer Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios desea que seamos benignos. Dios quiere que seamos buenos, que estemos dispuestos a ayudar los unos a los otros. Dios conoce nuestro corazón y sabe que en nosotros, los seres humanos, no está el anhelo de perdonar, sino el deseo de venganza. Pues siempre el ser humano requiere pagar de la misma manera, mal con mal. Pero el Señor en Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros podemos hacerlo.
vencer con el bien el mal que nos han hecho. El Señor nos dice también que no paguemos mal por mal y no dejemos, mujeres, que nada ni nadie arruine nuestra vida, llevándonos a sentir odios, resentimientos, amarguras y rencores. Un corazón lleno de estos malos pensamientos y sentimientos jamás tendrá la voluntad para perdonar a otro, ni mucho menos para pedir perdón, porque ese orgullo lo llevará. Poco a poco lo irá llevando a la destrucción. Debemos pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos para ser libres y así poder perdonar a los demás. Experimentar el perdón de Dios nos da libertad, gozo y paz. Esto hace también que lo podamos hacer con libertad, con gozo y con paz, el perdón para los demás. Lo podremos hacer. También el costo del perdón de Dios que demanda para el hombre es que Dios desea que seamos misericordiosos, que seamos compasivos con quien nos ha hecho daño, que tengamos una buena disposición para llevar su carga o la ofensa a pesar de nuestro propio dolor. Y eso quiere decir que debemos negarnos a nosotras mismas, es morir al yo y vivir de acuerdo con su voluntad. Pues ya Cristo padeció por nosotros. Debemos ahora sentir ese mismo dolor, ese compromiso para poder perdonar con amor, con misericordia. Esto mostrará una actitud renovada en nuestra vida, un corazón transformado por Dios. En 1 de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad, que tengamos su mismo pensamiento. Ya Él lo padeció todo. Nosotros también tenemos que aprender a cargar el costo del perdón. Se sufre en el momento que se decide terminar con los deseos carnales. Los deseos carnales nos llevan a querer no perdonar y hallar venganza. Pero Dios dice que a esto tenemos ya que dejarlo, porque esa es nuestra concupiscencia pecaminosa. Los deseos de la carne debemos dejarlo para ahora hacer su voluntad. Este sufrimiento vamos a tener ese sufrimiento por dejar nuestra carne, por dejar nuestros deseos. Pero ahora vamos a ser más libres y vamos a ser felices y nos vamos a poder regocijar en el Señor si hacemos conforme a su voluntad. Vemos aquí también que el costo del perdón que Dios demanda del hombre es que Dios quiere que nos perdonemos los unos a los otros. Debemos perdonar las ofensas enseguida para no dejar que los pensamientos y resentimientos y llenarnos el corazón de venganza dañen nuestra vida y nuestra comunión con Dios. No debemos tener en cuenta cuánto daño nos han hecho, porque el mandamiento sigue siendo el mismo. Y el mandamiento es perdonarse los unos a los otros. No podemos vivir con el corazón llenos de rencor. Debemos perdonar para encontrar libertad, para encontrar paz. Y también vamos a encontrar el oportuno socorro del Señor. Como nos los enseña Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Siempre debemos perdonar y perdonar de corazón.
¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. El perdón es un acto de obediencia y sometimiento a Dios. Por lo tanto, debe darse sin limitaciones. Dios no quiere que vivamos una vida amarrada a la dureza del corazón. Dios quiere que nos perdonemos, que vivamos ese perdón, que tengamos un corazón perdonador. Encontramos otros aspectos del costo del perdón que Dios demanda del hombre en Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios quiere que nos soportemos unos a otros. ¡Wow! Que no solamente que nos perdonemos, sino también ahora quiere que nos soportemos unos a otros. Esta es la verdadera vestimenta del costo del perdón. Es vestirte con la ropa de soportar. Y esto significa cargar con la ofensa, controlar nuestros sentimientos y tener paciencia los unos con los otros. ¡Wow! Paciencia. ¡Qué cosa tan difícil! A veces no tenemos paciencia ni para escuchar, no tenemos paciencia ni para pedir, no tenemos paciencia para perdonar. Muy seguramente, muchas personas han tenido que soportarnos con paciencia y han tenido que perdonarnos por nuestra forma equivocada de actuar y de pensar. Nosotras no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar nuestras emociones y reacciones. El otro aspecto del costo del perdón que Dios demanda en este versículo es que Dios quiere que perdonemos como Cristo nos perdonó. ¡Wow! Esto sí es vestirse con una ropa bien fuerte, bien costosa. El costo de esta ropa. ¿Cómo debemos vestir? Dice que debemos vestirnos del perdón como Cristo nos perdonó. Perdonar como ya lo habíamos visto no es fácil, pero tampoco es una excusa para no hacerlo. Un corazón perdonador no espera a que le pidan perdón. El Señor no esperó que nosotros le pidiéramos perdón. Él nos perdonó desde antes, así que debemos perdonar sin que nos pidan perdón de antemano. Dios extiende su mano perdonadora y espera pacientemente por nuestro arrepentimiento. Perdonar no es olvidar la ofensa, pero cuando perdonamos de corazón, el recordar la ofensa ya no me causará dolor. Cuando perdonamos de corazón, tal vez yo no olvide la ofensa, porque la tengo grabada seguramente en mi corazón. Pero cuando ya me acuerde de esa ofensa, ya no me va a doler. Puedo vivir en paz. Tal vez esa ofensa hoy en día sirva para darla de ejemplo, para mostrar el amor de Dios y el cambio que Dios ha hecho en mi vida con respecto a esa persona. En la Biblia hay ejemplo de personas que cometieron grandes pecados, pero Dios los perdonó porque vio su arrepentimiento. Vemos al rey David cuando pecó contra Dios, cometiendo adulterio con Betsabé. Mandó a matar a su siervo Urías, esposo de Betsabé, para llevar a cabo sus planes de poderse casar con ella. Después de un tiempo, David reflexionó y se dio cuenta de su pecado y sintió el dolor de haberle fallado a Dios. El pecado debe llevarnos al dolor, a sentir dolor y vergüenza por haberle fallado a un Dios que es santo, santo, santo. Si no sentimos dolor, es porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a postrarme delante de Dios y a pedirle perdón. Pero mira lo que hace el rey David en el Salmo 51,
del 1 al 2. Qué oración tan hermosa. Y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconoce, lo primero que él reconoce es la compasión de Dios y le dice: ten piedad de mí, porque él reconoce la misericordia de Dios, reconoce a ese Dios misericordioso que es grande en misericordia, que se compadece del pecador. Es compasivo nuestro Dios, es compasivo para perdonarte hoy y perdonarnos siempre. Reconoce también su pecado. Él dice aquí: lávame, lávame. También le dice que borre sus rebeliones, su pecado. Y dice: lávame más y más y límpiame de mi pecado. Se arrepiente, le pide a Dios que intervenga en su vida para limpiarlo de toda su maldad. ¿Sabes? Tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón perverso, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer en una vida con Él. Dios nunca rechaza al corazón que se humilla y busca su perdón. El rey David le pide a Dios ahora que lo purifique. Ahí en el mismo Salmo, el versículo 7 y versículo 10 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Ah! ¡Qué hermosa oración! No solamente le decía que lo limpiara, sino que lo purificara con hisopo. Esto es como unas brochas especiales que sirven para blanquear paredes. Él quería ser limpiado con hisopo. Quería que le diera pureza en su corazón. Solo esta limpieza él sabía que la podía hacer Dios, porque Dios solamente hace esta limpieza, empieza de adentro hacia afuera, porque lo que tú tienes adentro se tiene que reflejar afuera. Y esa limpieza él quería resplandecer. El corazón que reconoce su pecado y se arrepiente es un corazón que ya está limpio delante de Dios. El rey David quería que las manchas de su pecado fueran quitadas definitivamente para tener ahora un corazón puro, porque él sabía que mientras él viviera así no podía tener una relación entrañable con su Señor. Me encanta la oración que hace ahora en el versículo 10. Le pide a Dios que le dé un corazón limpio, pero también le pide que renueve su espíritu. Ay, Señor, gracias Dios, porque ¿qué haríamos sin ti, Padre bueno? Renueva un espíritu limpio y recto dentro de mí, decía él. Y es lo que te pido, mi Dios, que renueves nuestro corazón. Queremos tener un corazón recto y puro para ti, Señor. Vivir para ti dignamente, Señor. Qué hermosa petición. Él sabía que necesitaba un corazón cambiado, un corazón transformado, porque aún el pecado que lo dominaba estaba en él. Esta es una actitud que debemos tener todas, sentir la necesidad de Dios. Sentir estar limpias delante de Dios para que no nos podamos alejar nunca de su presencia, porque ¿sabe? El pecado nos aleja de Dios, de su presencia. Dios nos ama, pero no ama lo que hacemos. Necesitamos pedirle a Dios que limpie día a día nuestro corazón. Esta súplica muestra su humildad y busca caminar de la mano de Dios, estar en obediencia a Dios. Otro aspecto del perdón que Dios demanda del hombre es el perdón
no se debe negar. Dios no quiere que neguemos el perdón. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si tenemos una actitud dura y vengativa con otros, no podemos esperar que Dios nos oiga y responda. Mostrar un corazón rencoroso y orgulloso es lo que menos queremos hacer. Por eso debemos tener una actitud diferente y no negarle el perdón a nadie. ¿Cuántas relaciones dañadas por negar el perdón? En Mateo 6, del 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos perdonar como Dios nos perdonó. Si no lo hacemos, Él tampoco nos perdonará. Y esto no se refiere al perdón salvífico. Esto se refiere a ese perdón diario. Se refiere más bien a la relación diaria con nuestro Dios, que obstaculiza el fluir de la bendición. Porque si estamos negando el perdón, también es pecado. Estamos en pecado. El perdón no se niega. Jamás Dios nos negará su perdón. Él siempre va a escuchar y siempre nos va a perdonar. El perdón está basado en la obediencia a Dios, porque esta es parte de su voluntad. Saben, mujeres, hay muchos hogares destruidos por falta de perdón. Hay muchas relaciones dañadas de amistad, aún de hermandad, por falta de perdón. Hay muchos divorcios por falta de perdón, hijos abandonados por falta de perdón. Que ese no sea tu caso, que podamos vivir una vida victoriosa en el Señor, una vida perdonadora y amorosa. Como conclusión, es importante entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Elegir perdonar es tener la fuerza y el poder de Dios en nuestra vida. El perdón de Dios nos libera de sentimientos impuros, nos da paz en el corazón y nos permite perdonar el pecado de los demás. Mujer, si tú estás escuchando esta enseñanza y sientes que tienes necesidad de ser limpiada por el Señor, te invito a que hagamos una oración en este momento. Cierra tus ojos allí y concéntrate con fe en la oración y repite conmigo: Señor Dios, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Perdona todos mis pecados porque he pecado contra ti. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y único Salvador. Entrego mi vida a ti para que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por limpiarme de toda maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mujer, si tú hiciste esta oración de fe, hoy empiezas a tener una relación verdadera y única con nuestro Padre Celestial. Amadas mujeres, Dios las continúe bendiciendo.